Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a la edición de martes de Telenoche, en el 174 aniversario de nuestra independencia, 27 de febrero. Para el equipo completo de Telenoche es un honor compartir con ustedes. Esta noche, como cada martes, don Félix Rodríguez, Pablo Ross. mucho gusto, y Pablo Ross, para completar una hora de pura noticia en contexto en esto que hemos denominado Telenoche. Quiero también destacar la producción de nuestra compañera, la productora general del programa, Carolina Rodríguez, que nos da todo el soporte de todo el material que completa esta hora de transmisión. Bueno, en el 174 aniversario de nuestra independencia, hermano Félix Rodríguez, abra usted la trocha de las noticias. Bueno, Pablo, el ambiente ha estado girando en torno al discurso del presidente, pero antes de entrar en torno al discurso del presidente, yo quería decir que en el día de ayer y parte de esta semana, que hoy es 27 de febrero, que se celebra también la independencia, se celebró ayer el día y fue parte del tema de la bandera, el tema de Matías Ramón Mella. Así es. ¿Por qué digo de Matías Ramón Mella? Porque dentro de los tres, que siempre se menciona Juan Pablo Duarte, Mella fue un estratega militar y entonces él ocupó muchísimas posiciones políticas en el país que la gente solamente lo recuerda por el trabucazo, Pablo. Pero Matías Ramón Mella fue ministro de Hacienda, él fue vicepresidente a la hora de su muerte del gobierno restaurador y entonces Mella jugó un papel preponderante en la revuelta del 65 porque Mella fue el que diseñó los manuales de guerra que todavía hasta hoy existen. El libro llamado así mismo Manual de Guerra de Mella. Él diseñó la estrategia militar contra los españoles. De manera que yo quiero rendir tributo a Matías Ramón Mella, porque no tuvimos el tiempo ayer de hablar de Mella. Claro. Y entonces yo quiero rendirle tributo porque aparte del trabucazo, como se le conoce como tal, Mella fue también un gran militar y un gran funcionario público, porque él además de vicepresidente, también fue el primer gobernador de Santiago. Cuando se formó la Junta Gobernativa, de Santiago, en el momento en que se da la batalla de la carrera, Mella es el primer gobernador de la provincia de Santiago, jefe de la región. Pero tú sabes que yo pienso que como la mayoría de las políticas públicas son transversales y atraviesan todos los aspectos económicos, sociales y culturales de un país, el tema de Mella, que hay que darle mucho más trascendencia, yo digo que la vinculación con la industria del cine sería fantástico, porque si nosotros tuviéramos suficiente material fílmico, no solamente de Mella, sino también de Francisco de Rosario Sánchez y del mismo Juan Pablo Duarte, llevando esto tanto a la pantalla pequeña, a modo de miniserie, como también a la pantalla grande y exportar esto como producto de exportación a nivel global, sería extraordinario. Y yo te lo voy a poner de la siguiente forma. Porque como tú acabas de decir en justicia, a Mella se le conoce, bueno, ¿quién fue Matías Ramón Mella? El que dio el trabucazo en la Puerta del Conde. No, no es así. Todas esas etapas, fue un brillante militar también. Claro, creó sumamente. Claro, pero un militar preparadísimo. Como tú dices, también creó el Manual de la Guerra, no solamente eso, primer gobernador de Santiago. Es decir, tuvo valores estratégicos en diferentes etapas de la República. Mella te da a ti, o sea, diciéndolo en términos cinematográficos, Mella te da a ti por lo menos 20 películas. Así es. Con diferentes enfoques de su vida en diferentes etapas del proceso patriótico el cual le tocó vivir. Y de Francisco Rosario Sánchez ni hablar también. Y de Duarte, que es el patricio mayor, bueno, pues también. Por eso Radio Televisión Dominicana, que debió haberse convertido como lo hizo en Venezuela, televisión pública, o como lo hizo como lo hizo España. El mejor ejemplo es España. España, Pablo, pero Juan Pablo Duarte, Mella, y eso que tú dices, recalcarlo otro poquito más. Claro. Él era militar en San Cristóbal, en la común San Cristóbal, sí. Y cuando él se integra a la Trinitaria, su primera misión en el año de 1843 es que el gobierno de Charles Herald, que era entonces el gobierno de Charles Herald en Haití, Duarte le autoriza a unificarse a la parte revuelta de Boyer, porque Herald tenía 25 años, para derrocarlo. Y entonces Mella es parte de los reformadores haitianos que logra una revuelta contra el presidente haitiano. Pero que hay que decir que aunque él estaba en San Cristóbal, eso incluía todo el sur. Claro que sí, incluía todo el sur, toda la parte militar. Entonces Mella es una pieza importantísima para una obra de cine. Y ojalá que yo, por eso con Freddy Veragoico, la única vez que me reuní para organizar un evento de la defensa civil, le planteé a Freddy Veragoico que él era la persona clave para que la República Dominicana buscase hacer un firme de la independencia y con ello biografía de todo eso. Claro. Pero Pablo, en este país hace falta eso. Lo que pasa es que Freddy, fundamental de ese papel. Acuérdate que Freddy era una sola persona y tenía también una labor social altruista que hacer
tenía la fundación del Gordo de la Semana, tenía un compromiso del tema de los niños que año tras año tenía que llevar fuera del país a operar, cirugías menores, cirugías mayores también, de corazón, todo eso. Y él tenía una agenda muy ocupada, pero más allá de Freddy, que qué bueno que se lo planteaste, es que nosotros el tema de la historia lo veamos como una parte fundamental de lo que nosotros fuimos, de lo que somos y de lo que seremos. Nadie puede llegar muy lejos si no sabe de dónde viene. Así es. Entonces, los historiadores que están en la República Dominicana, que muchas veces escriben un libro y tienen que empezar a tocar puertas del ministerio para que el ministerio le asigne 50,000 pesitos para publicarlo, no debe verse así, debe verse como un capítulo de la investigación de la historia para poner en contexto cada una de estas cosas y que la resultante audiovisual salga natural. ¿Por qué España ha sido grande? Bueno, porque España tiene en Sevilla, y eso lo sabe todo el mundo, el mayor archivo de las Indias occidentales. Claro. Y hay cerca de 14 toneladas de documentos de lo que ha pasado en toda la época precolombina, colombina también, porque ahora vivimos la época postcolombina, ¿no? Claro. Precolombina y postcolombina, o sea, antes, durante y después de Colón. Y por eso entonces, cada vez que los cinematógrafos en España tienen la intención de hacer alguna película de carácter histórico, van, como decimos vulgarmente, en coche, porque tienen toneladas de libros a los cuales tener acceso. Tienen la literatura. Y el cine comienza en la literatura. No, si no hay buena literatura, no hay buen cine. No hay buen cine. Mira ahora, tú que estás hablando de eso, los ingleses acaban de hacer un documental sobre Winston Churchill, que tú me lo habías expresado, Claro, y ahí claro. en Netflix. Los momentos Entonces, más oscuros, claro, se llama. Los momentos con más Gary oscuros. Oldman. Es impresionante, está en Netflix. Sí, está en Entonces, Netflix. ¿qué pasa con eso? Ahí han salido a relucir, porque eso que dice Pablo, si hay buena literatura, no es porque tú vayas y escribas lo que todo el mundo se sabe, porque tú hagas un proceso de sacar documentos con muy buen papel de investigación sobre la realidad de eso. Y ese documental, que tú fuiste que me dijiste ver ese documental, Sí, claro, ahí aparecen una serie de datos nuevos sobre Churchill que yo no lo sabía, Claro. de romances, de órdenes que dio, Sí. de discursos que escribió, Sí. todas esas cosas que uno no sabía de él. Y de su tremendo temperamento Que que era tenía, que era insoportable. Loco. Era una persona neurótica, a veces estaba bañándose desnudo y la secretaria tenía que estar al frente y él dictándole una situación. Nosotros necesitamos biografía y documental de nuestros héroes. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, Sí. pues mi noticia, qué bueno que comienza con el punto patriótico porque por ahí siempre debemos comenzar. Mi noticia es la siguiente. En La Habana, Cuba, se está celebrando durante todos estos días uno de los congresos, eventos, exposiciones más importantes relacionados con el tabaco. Se está celebrando la Convención Anual del Tabaco en La Habana. Para que ustedes tengan una idea de la importancia de este evento, de este seminario, de este foro, es que están participando productores de tabaco o comercializadores de tabaco de todas partes del mundo, excluido Estados Unidos por el tema que ustedes saben del bloqueo. Mucha gente no sabe que el producto cubano que se llama tabaco, que es lo que fumamos, el que fumaba Winston Churchill, por ejemplo, estos tabacos, la mayoría son habaneros. Cuba domina el 79%, óiganme bien, casi el 80% del mercado del tabaco a nivel mundial lo domina precisamente la industria tabacalera de Cuba, que durante 2016 y durante 2017, como consecuencia de la expansión que hubo con las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, se aumentó la venta en un 17% en el territorio continental de los Estados Unidos, que incluye también Canadá y Puerto Rico. Fíjense ustedes la importancia que tiene esta industria que ha sido vista como marca país y que recibe el impacto de los beneficios económicos que permiten que una sociedad pueda tener cultura del tabaco. Cuba y nosotros compartimos la región del Caribe. Tenemos la misma calidad de la tierra y el mismo clima. Nosotros, de hecho, hay tabacos nuestros que se llevaron a Cuba y tabacos de Cuba que se trajo acá. Claro, es que es una isla. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Ahora que se está hablando de la exportación, que nosotros somos un país malcarrón, que estamos buscando incluso ahora mismo una denominación de origen y que hay conflicto en el ONAPI, ojalá que nosotros estamos obligados, en vez de producir cereales, que competimos con otra nación y que nos salen carísimos, nosotros comencemos a producir bienes exóticos, porque esos tipos de bienes exóticos son los que garantizan altos niveles de rentabilidad, porque son lujos, Pablo. Entonces, ojalá que la República Dominicana, que tiene una buena industria del tabaco y que ha ido teniendo problemas con el paso del tiempo, pueda recuperar esa industria con modelo de calidad y marca. Pero hay algo que tú dices, que te lo quiero contradecir, no a ti, sino a los que están procurando que esto se dé.
Es difícil que República Dominicana logre denominación de origen del producto ron. Es muy difícil, por muchas razones, porque en todas partes de América Latina y del Caribe, donde hay caña de azúcar, hay un proceso de fermentación y la resultante es el alcohol que denominamos ron. Que la más alta calibración del ron es el 154, creo, el 154 grados, ¿no? Que comienza con un 18 y termina en el 152. 152 o 154, no recuerdo. En Puerto Rico hay caña de azúcar, hay ron. En Cuba hay caña de azúcar, hay ron. En Jamaica hay ron. ¿Todo el Caribe? Todo el Caribe ¿Donde hay caña y ron? Pero también en Sudamérica. Claro porque acuérdate, sí. por ejemplo, que la gente de Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Nicaragua, pero también en Argentina, también en todos estos países, en Brasil, porque Brasil tiene la tradición europea de las plantas, de los primeros ingenios. Donde tuvieron los europeos y el sol sale, hay caña. Ahí hay caña. Entonces, por eso te digo que la denominación de origen es en aquel momento en el que una región de manera particular produce algo que lo hace ser propio de la región, como es el caso de champán, coñac. Que incluye la propia caña, que tiene que ser un tipo de caña, porque tú no puedes hacer una denominación origen con una caña común que existe en todos los lados, como tú dices. No, lo que pasa, déjame explicarte, mira qué pasa. En el caso, por ejemplo, de champán, coñac, es una región que está en Francia. Entonces, la uva que se da en Francia, con unas condiciones climatológicas especiales, es solo fruto de ahí. Eso es lo que estoy diciendo. Tú tienes razón, ahora te entendí. Entonces, por eso, champán, coñac solamente puede haber en esa región de Francia. Fíjate que los españoles han querido hacer su champán y han tenido que ponerle vino espumante. Entonces es un vino, sencillamente. Y en función de eso, han tenido que ponerle cava, vino espumante o de cualquier otro nombre que no sea champán. Eso se da con la tequila mexicana. Ah, sí. La tequila mexicana, hay tequila en Francia. Sí. Hay tequila en Francia, o sea, hay ágave. Hay plantas en Francia, sí. Pero no con el prototipo y la característica de México. Así es. Bueno, y la otra noticia, antes de integrar a nuestro querido hermano, ¿cómo se llama? El señor Waldy Tavera. Waldy Tavera, el mejor municipalista. El segundo, después de Pedro Gil Iturbide. Después de Pedro Gil Iturbide. Claro. Antes de integrar al hermano Waldis, quiero decir que un avance para nuestro segmento del Showroom Digital del próximo jueves. Se está celebrando en estos días también el Congreso Mundial de Móviles en Barcelona. Hay una exposición permanente en el Centro de Exposiciones de Barcelona. Estamos hablando de centenares de miles, tanto de compradores como de técnicos y distribuidores que están pasando por allá. Las marcas lo que hacen es que muestran lo mejor de su tecnología al servicio de la industria. Y entonces, ¿tú te recuerdas de este teléfono Nokia que se utilizó, que era como medio ovalado así, en la película de Matrix? Bueno, pues lo pusieron a circular ahora en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, solo que en color amarillo. Como naranja. Es un teléfono naranja. Exacto, un teléfono naranja. Y entonces ahí estamos viendo las imágenes. Esto es una noticia, digo, como un preámbulo, Pablo, de nuestra sección del Showroom Pero Digital. Antes de que Waldy entre ahí, porque es importante, señor, esa feria que le genera, que participan 430,000 suplidores de tecnología. Toda la semana se queda llena Barcelona. Imagínense ustedes que los hoteles. Ese evento, el rey participó a una cena de ese evento, con los altos diseñadores del mundo de aparatos tecnológicos. Eso es correcto. Pues los políticos de Cataluña prácticamente boicotearon eso. Oye, me están locos. Sí. Porque si se ha ido todo el mundo, imagínense ustedes que ese evento que lo está requiriendo el mundo entero, se le va a llevar Barcelona. De hecho, Madrid lo quiere. Porque lo quiere el mundo. Madrid lo quiere porque... ¿Quién no quiere ese evento? Ya lo sabe. Entonces, la consecuencia es que los hoteles una semana antes, durante el evento y por lo menos hasta un mes después del evento, viven llenos. Entonces, ¿por qué menospreciar, no? Bien, el corte de la publicidad se aproxima, pero luego entonces tenemos el personaje del día que hoy recae obviamente sobre la figura del señor presidente Danilo Medina, que ha hecho un discurso, desde mi punto de vista, uno de los discursos más técnicos de rendición de cuentas de los últimos años. Así que vamos al corte de la publicidad. Vemos el personaje que es el presidente Danilo Medina y lo comentamos ampliamente aquí en el set, integrando a nuestro hermano Waldis Taveras. Ya volvemos.
Ser los mejores. ¿Qué significa? Para nosotros, lo mejor es el trabajo de todos juntos, de nuestros municipios, nuestro recurso humano. Lo mejor es calidad en el servicio y transparencia. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este mantiene el primer lugar en el sistema de monitoreo de la Administración Pública Municipal, y es porque hacemos y damos lo mejor. Ayuntamiento de Santo Domingo Este, lo mejor para la gente. Si reportas una enfermedad o accidente laboral y es calificado como tal, recibirás una cobertura de un 100%. Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Duarte es mi patria, sus sueños mi cielo, su espada es el suelo, a donde planté mi casa. Duarte es la idea de siempre querer ser libre, la alegría de tener llanuras, montañas y ríos. Duarte, tu estrella enciende, mi orgullo, mi nación, por siempre. Superintendencia de Bancos, celebrando el mes de la patria. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Slim TV. En todo el país está surgiendo una nueva clase media de familias que antes no tenían casa y ahora sí la tienen, de trabajadores que antes no tenían un vehículo y ahora sí lo tienen, de madres que pueden volver a estudiar, de cientos de miles de personas que ahora tienen acceso al crédito para poner en marcha un negocio y de jóvenes que tienen oportunidades de estudiar y especializarse tanto aquí como en el extranjero. Lo mismo ocurre con la estabilidad cambiaria del peso, que tuvo una depreciación interanual de 3,3%, menor a lo estimado cuando elaboramos el presupuesto del año 2017. Esa estabilidad de nuestra moneda fue lo que permitió que por primera vez en la historia monetaria de la República Dominicana pudiéramos colocar bonos denominados en peso dominicano en el mercado financiero internacional. Y hablamos también de empleos mejor remunerados. Pregúntenle a un maestro, pregúntenle a un trabajador de la salud, pregúntenle a un agrónomo, a un agente de la policía o a un militar, pregúntenle a un fiscal. Todos ellos han visto sus sueldos y sus condiciones de trabajo mejoradas. Pueden preguntarle también a los trabajadores del sector privado, a los que menos ganaban, que con la mediación del Ministerio de Trabajo recibieron un aumento del 20% entre mayo y noviembre del año pasado. Hace menos de una semana dejamos inaugurada la Escuela de Hostelería, Gastronomía y Pastelería de Higüey. Se trata de un centro especializado que formará a profesionales de excelencia. Los productores, por su parte, han respondido a nuestra confianza con seriedad en el pago. Me complace decir que el índice de mora se ha reducido sustancialmente en estos años, pasando de 36% en el 2012 a 8,45% en el 2017. Por primera vez, nuestras exportaciones superaron la barrera de los 10.000 millones de dólares. Quiero destacar la importancia que tiene el sector zonas francas en la economía dominicana. El número de personas empleadas en este sector totalizó en el 2017 la suma de 165.796 empleos y generó divisa por un monto de alrededor de 5.700 millones de dólares. Por otra parte, hace menos de 2 semanas se puso en operación el Data Center del Estado, que permitirá el almacenaje seguro de la información gubernamental y brindará un fuerte respaldo a las instituciones públicas para que a su vez automaticen más servicios. Por eso dedicamos el año pasado
2.200 millones de pesos para tratar enfermedades catastróficas. Y los pacientes que reciben cobertura del programa de alto costo alcanzan la cifra de 18.494 pesos al año. Que el 67% de los créditos que concede Banca Solidaria están destinados a las mujeres, incluyendo madres solteras, para las que hay un fondo especialmente destinado. Eso les ha permitido emprender su propio negocio, alcanzar la independencia económica y mejorar su calidad de vida y la de los suyos. Por eso, desde mi primer día en la presidencia fue y es una prioridad dar respuesta al tema eléctrico en nuestro país. Este no era ni es un problema sencillo de resolver, pero hemos avanzado a buen paso, centrándonos en 3 pilares: garantizar el suministro, diversificar la matriz energética y reducir las pérdidas. Y la semana pasada comenzamos lo que hemos llamado etapa educativa, un periodo de aproximadamente 45 días en que daremos a conocer a los usuarios un uso correcto de este nuevo sistema de transporte que contará con 200 cabinas movilizándose de manera simultánea. En la República Dominicana tuvimos más de 2.500 homicidios. En 2016 hubo 1.600 homicidios y el año pasado se redujo a 1.561. Y ya hemos comenzado con medidas importantes. Hemos iniciado proyectos piloto de policía comunitaria e innovaciones barriales integrales en Santo Domingo. Comenzamos de forma muy discreta en el mes de marzo, en aquellos lugares donde los ciudadanos habían sido privados de su derecho a la tranquilidad y a la libertad. De manera eficientemente coordinada, las fuerzas de seguridad del Estado, el Ministerio de Interior y Policía, bajo la dirección de la Presidencia, han incursionado en estos lugares a retomar el control de las calles, a encarcelar a peligrosos criminales declarados reverdes de la justicia y acosar a grupos organizados dedicados a delinquir. Somos un país tanto emisor como receptor de migrantes. Lo hemos sido siempre y eso tampoco va a cambiar. Pero ciertamente los dominicanos tenemos nuestro propio proyecto de nación, que no es ni mejor ni peor que el de otros, pero es el nuestro. Lo tenemos muy claro y nuestra responsabilidad es fortalecerlo y trabajar por él. Bueno, hermanos Waldis Tavera, primero darte las buenas noches, hermano. Buenas noches, gracias Waldo, por integrarte. Waldo. Yo pienso que, como hemos prometido, tras el personaje del día o el personaje de la noche, como a mí me gusta llamarle, el presidente Danilo Medina acapara los principales titulares tanto de la prensa digital como de la prensa física y la prensa electrónica por el tema de su discurso de rendición de cuentas. Es la segunda vez que en este segundo mandato él está frente a la Asamblea Nacional. Y vamos a hacer una ronda en el mismo orden de los diferentes puntos que queremos destacar del discurso del presidente. Hermano Félix. El discurso del presidente en esta ocasión, su sexto discurso ante la nación de los 27 de febrero, en ese discurso un discurso totalmente técnico porque el presidente no tiene presión en el ambiente político como lo tuvo el año pasado con el tema de Odebrecht y el tema de Punta Catalina, que hizo un discurso en medio de esa característica. Entonces el presidente aprovechó el escenario para explicar su gestión y hacer un análisis técnico de todo lo que ha venido haciendo. En perspectiva, planteó 2 cosas fundamentales. El tema de la migración, yo creo que fue el tema central porque el presidente habló ahí de reforzar la frontera con 900 militares. Yo le agregaría que los campos de entrenamiento que la República tiene se muden a la frontera, para que los jóvenes aprovechen y sean parte del curso el tema de defensa fronteriza. El presidente habló ahí también de la incorporación de la tecnología, de los drones, de las cámaras y también de un mecanismo de supervisión, equipamiento vehicular, y faltó el tema canino, que es fundamental en el tema fronterizo, que no estaba mencionado en el discurso, porque yo entiendo que aunque tú tengas tecnología, los norteamericanos y todo el que tiene frontera han dado, yo que tuve la defensa civil, los perros son fundamentales para el tema de las drogas y sobre todo para el tema de la migración. Es correcto. Otro desafío importante que el presidente planteó, parece que nos estuviese escuchando, Pablo, que hemos hablado bastante sobre el expansimiento de la ciudad, fue el tema del transporte, cuando habló de las grandes terminales fuera de la ciudad,
cuando habló del sistema de parqueo y cuando habló de la conexión de nuevas líneas de autobuses con capacidad moderna y con nuevas paradas. La política de salud, que la he dicho. Hemos dicho, si el gobierno ha sacado a 1.200.000 personas de la pobreza, pero son pobres vulnerables, que han ido a clase media y son muy vulnerables de volver a la pobreza, ¿cuáles son los 3 temas que lo debilitan? Bueno, enfermedades catastróficas, el ambiente que los rodea, que hemos hablado de los temas de inseguridad sobre los huracanes, etcétera, etcétera. Él planteó un sistema de política social que yo entiendo que después del tema de educación, el presidente tiene que dedicarle este mandato, finalizar este mandato con fortalecer el tema de salud. Habló de los hospitales en reconstrucción y sobre todo de un nuevo mecanismo de fortalecimiento y de protección de las personas con mayor edad. Fueron los 3 temas fundamentales que yo vi en la brecha, después un discurso bien con muchísima capacidad técnica. Otra cosa, Pablo, con la imagen que vi, a un presidente cambiado, que acuérdense que entró con su cabellera un poco negra, un presidente lleno ya de canas en su totalidad, claro, sin nada negro, claro. Ya el presidente Danilo Medina muy cambiado en el tema de la imagen con la que entró al gobierno, como una muestra de que también el gobierno y los años pasan. Así que eso fue básicamente los 3 puntos fundamentales. Hermano Waldis. Mira, mi valoración del discurso es que fue un discurso técnico, obviamente, porque no tenía la presión. Sobre la parte migratoria, si bien el presidente planteó soluciones, como la que tú señalas, no planteó solución a lo que ya tenemos. O sea, ¿qué hacemos con los emigrantes que están aquí y que obviamente, ya él dice, controlo para que no entren más, pero y los que están? Incluso para mí, en el discurso le hace una reprimenda al ministro de Trabajo, porque a él ahí insiste en que no se permita y que se cumpla con la ley en términos de la empleomanía del indocumentado o el no regulado. El famoso 80-20. Exactamente. Lo otro es que, mire, el discurso vi al final un Danilo emotivo que estaba entre la posición paternal como del que ya se despide del hijo. Y cuando veo su discurso en términos de promesa, encuentro que son en un 60% lo mismo que dijo el pasado año. En febrero del año pasado habló de la línea del metro, que ya estaba terminada, dijo que para octubre iba a estar el teleférico funcionando, hemos llegado a diciembre. El año pasado habló de que Punta Catalina era la solución, ahora dice que Punta Catalina va a contribuir casi en un 30% del asunto eléctrico. Vi también a un presidente que cuando aborda el tema fundamental de la ley de partido y el sistema electoral, lo deja en manos de los legisladores, pero no fija una posición de él. O sea, lo señala, esa es su responsabilidad y punto. La valoración para mí envuelve esas condiciones. Y sobre la parte de la salud, miren, eso coincidió con una sentencia del Tribunal Constitucional que obliga a que todos los empleados públicos vayan a SENASA, tal y como manda la ley. Y esa es una parte que, aunque el presidente no lo toma de manera directa, sí te habla de fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Cuando dice, bueno, y los dominicanos que vienen van a tener salud, estamos creando policía al sistema de salud. ¿Qué es lo importante de esto? En la medida que el SENASA se fortalece, ¿qué encontramos en su discurso? Él dice, bueno, SENASA tiene 1 millón que le cotiza, pero tiene 2 millones y algo que no cotizan. Son subsidiados. Son subsidiados. Entonces, SENASA necesita que esos 200,000 y pico de empleados públicos vayan al sistema y que son contribuyentes. Así es. Para poder subsidiar en parte los que no contribuyen. Para mí esa fue la visión que di. No creo que tendrá muchas expectativas porque este discurso de promesas en términos de transporte, si bien lo plantea, es una contradicción con la propia ley nueva de movilidad que ordena que ONSA pase a un sector mixto, privado, estatal, y ahora veo que el presidente también está hablando de entrar. Y lo otro, Pablo, lo que siempre nosotros hemos dicho, desde el gobierno central se plantean asuntos que hay que discutirlo abajo, porque el problema de parqueos es un problema municipal. El problema de cómo vamos a manejar ese tipo de política de parada de guagua que tengan en una isleta, que no iban a intervenir con el otro, envuelven también una vida municipal. Un tema de ayuntamiento. Exacto. Estoy de acuerdo. Bueno, mira, yo coincido con ambos, tanto contigo, Waldis,
como contigo, Félix, en el sentido de que el discurso del presidente fue un discurso técnico y además un discurso rodeado de realizaciones muy puntuales, con cifras, con números muy particulares que él mencionó, pero en el caso de lo que tú dices, de que tanto el año pasado como ahora habló de los mismos temas, creo que tiene una excusa probable el presidente de la República, y es que tuvimos muchos meses de lluvia en el 2017 que paralizaron el calendario de todas las obras públicas. Entonces, fíjate que ahora el tema de Punta Catalina tuvo retrasos, hay que decirlo, con respecto a las aguas y todos los inconvenientes que hemos tenido. Eso es una verdad y no se puede tapar el sol con un dedo. Y por eso entonces Punta Catalina no entró en operación en el momento en que se esperaba que entrara. Pero yo creo que antes de julio y agosto, como dice el mismo presidente en su discurso, ya Punta Catalina va a entrar. Cuando Punta Catalina esté prendida en su máxima capacidad de producción, se va a llevar de paro a 14 plantas chatarra, y eso es importante, entre 14 y 16. Pero lo otro importante es también el tema del metro. El tema del metro, desde mi punto de vista, yo veo ahí igual luces y sombras, porque creo, con todo respeto que el presidente se merece, que hemos perdido mucho tiempo, no solamente en la inauguración de la línea 2B, que es la que se va a inaugurar ahora, que es la que llega hasta Megacentro, sino también en el trazado de las siguientes rutas que van a servir de ampliación del metro de Santo Domingo, porque ese circuito no está completo todavía. Hay gente de acá, del sector Winston Churchill, Sarasota, Bolívar, La Feria, Los Kilómetros, Villajuana y otras partes que nunca en la vida se va a subir en el metro, a menos que se haga el proceso de ampliación, la John F. Kennedy y todo lo demás. Porque por acá, recuérdense que llega hasta el kilómetro 9, de un poquito más allá de Carrefour. Entonces, hay que ver qué es lo que va a pasar con este proceso de expansión. El presidente no lo dijo, lo cual me hubiese gustado escuchar. Me hubiese gustado escuchar a un presidente que nos diga, bueno, para el año 2020, al terminar esta gestión de gobierno, el metro llegará hasta X sitio. Me hubiera gustado escuchar eso, pero no está. Sencillamente se limitó a decir que la línea 2B va a ser inaugurada, lo cual también es bueno. Sobre los parqueos que tú dices, Waldy, y tú eres un municipalista, tú tienes ya la obligación, como miembro del programa, de decirnos, de servir un poco de espía para ver si el presidente va a tener conversación con el tema municipal. Porque si ponen los parqueos en el lugar que no es conveniente, solo porque el presidente lo dijo, va a haber problemas con la municipalidad. Entonces ahí tiene que haber una labor fundamental con los 3 alcaldes. Él lo dijo, es el discurso. Sí, no, pero te quiero decir, no solo que lo dijo, sino que los municipalistas le den seguimiento al tema. Claro. Porque ¿dónde se van a poner esos parqueos? Además también el estudio. ¿Cuál es la cantidad de individuos, Waldy, que utiliza el metro, que tiene su carro y que lo dejaría para ir a su oficina? Porque es otra cosa que hay que ver. Claro. ¿Dónde están las grandes oficinas, los grandes bancos, las grandes corporaciones, donde sus empleados obligatoriamente tienen que llegar en carro porque no hay metro? Eso hay que verlo también. O sea, todo el que trabaja, por ejemplo, en el área del malecón, que es el área turística, no puede dejar su carro en el metro porque sencillamente no hay metro, en el parqueo del metro, porque no hay metro, tiene que llegar en su propio carro. Es decir, hay una serie de rutas fundamentales, trascendentales, donde el carro tú no lo vas a poder dejar, sencillamente porque no hay metro. La Núñez de Cáceres, por ejemplo, ¿cómo tú llegas? Pero hay un tema, Pablo. Nosotros tenemos ustedes, Pablo. El metro que viene llega hasta Bellas, hasta ahí, hasta Educación. Ajá. Llega a Máximo Gómez. Tú estás a 2 cuadras de los hoteles del malecón. A 1 cuadra, 2 cuadras. Sí, pero óyeme. Pero ¿qué pasa? Lo mismo que tú señalas. ¿Dónde dejo mi vehículo si yo vengo de Santo Domingo Norte o de Santo Domingo Este? Es lo que te digo, ¿dónde se va a hacer el parqueo para que yo deje mi vehículo? Número 1 y número 2. ¿Dónde me voy a quedar en la ruta del metro si yo no trabajo ahí? Yo creo que la explicación de esto está, y es la crítica que le estamos haciendo al presidente, de que para su discurso del año próximo, lo que aspiramos, nos dé el mapa de hasta dónde va a llegar el metro de Santo Domingo y a cuántas personas va a impactar. Por ejemplo, el teleférico, tú nunca lo vas a usar. O sea, nosotros vamos a ir al teleférico cuando lo inaugure como municipalistas para poder estudiar el fenómeno y comentarlo aquí. Pero el teleférico tú nunca lo vas a utilizar, aunque sí hay que admitir que va a impactar a 300,000 personas de esa zona. Entonces, las soluciones de transporte tienen que ser integradas. Yo aspiro que para el 27 de febrero del 2019 el presidente nos dé un mapa completo, total y definitivo de la extensión del metro hasta dónde va a llegar. Pablo, Pablo, tú hablas del problema. No, sin salirnos de la ciudad Juan es muy largo el tema. El presidente dijo, la ciudad Juan Bosch, facilidades
ampliada para los dominicanos que viven fuera. Perfecto. No hay metro en Ciudad Juan Bosch. Hay onza. No, ¿cómo tú sales de la ciudad? Hay Bosch? onza, hay onza, sí. Espérate. Hay onza. Tiene un sistema integral de onza. No, es ahí donde nosotros entramos, el problema es técnico. ¿Cuántos vehículos voy a necesitar y a qué hora para salir desde la ciudad Juan Bosch para estar en el centro de la ciudad? Entonces, lo que te digo a ti es que gobernar un país como este tiene que haber un proyecto a largo plazo con políticas públicas de compromiso de todo el mundo, porque de lo contrario vamos a seguir poniendo parcho aquí y parcho allí. El metro es una solución integral. Desarrollar el metro de Pandilo es una solución integral. Yo vi dos cosas, como estamos en el discurso y no salgo del transporte, con el tema eléctrico. El tema eléctrico, cuando el presidente habló ahí de la energía solar, la energía eólica y la energía de paneles solares y otros tipos de energía que se están usando, que habló de 43, que hay 43 microeléctricas y que van a ser 14, se le van a adherir antes de su gestión, yo lo vi bien importante. Con el tema del metro, Pablo, yo le agrego, yo siempre he discutido una posición que Diandino había dicho del metro, de obtener una línea del metro que fuera hasta la zona colonial. Claro. Pero esa que iba a la zona colonial tenía una particularidad que hace mucha falta. La zona gobierno. ¿Cuál es la zona gobierno aquí, independientemente de lo que se diga? En la Leopoldo Navarro hasta la México. En la Leopoldo Navarro tú tienes la policía, tú tienes los principales, los organismos financieros del gobierno están dentro de ahí. El Ministerio de Interior, el Ministerio de Obras Públicas, tiene seguro. Todo. La única zona de gobierno concentrada que existe en la República Dominicana es esa. Ahí debe haber un metro. Ahí, ese metro que debe salir del expreso Quinto Centenario, de ahí, sí, totalmente de entonces pasaría ahí y terminaría en zona colonial utilizando el mecanismo de la independencia. Eso sería una línea, y Diandino habló en esa época de menos de 200 millones de dólares, en esa época había hablado. Lo que pasa, Félix. Pero está bien, lo que yo te quiero decir es que son tic cortos, que para la ciudad les resuelven grandes problemas. Como pero que yo estoy de acuerdo contigo, y contigo también, Waldi. Lo que estamos diciendo a propósito del discurso del presidente, que nosotros vemos bien todas las obras que él ha hecho, y de hecho la popularidad que el presidente tiene no es hueca, es sobre la base de su trabajo. Ahora, ¿de qué yo me estoy quejando? De que tenemos que ponerlo en planificación y en contexto, porque Danilo dijo, y es bueno que lo recordemos, para que no nos pare ninguna obra, Danilo dijo en el 2012 que no había presupuesto para seguir con el metro y lo paró. Juancito de los Santos, que en paz descanse, y José Laluz y Cristina Lizardo tuvieron que fajarse durante un año a vocearle al presidente para que no pare el metro. No sé si ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo. Claro que sí. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es pasar del gobernante al estadista. Porque un gobernante es una persona que lo eligen en la boleta de un partido, gana y gobierna por 4 años, o por 8 hasta por 12, o hasta por 20. Es un gobernante, un presidente. Ahora, un estadista planea una ciudad hasta 30 años después, cuando ya él no sea presidente. Entonces, el tema del metro, el tema de los parqueos, fíjate cómo un municipalista brincó de una vez. Claro. Ah, él está hablando de parqueos, pero tiene que bajar abajo a la municipalidad. Los parqueos, ¿de qué dimensión serán? ¿Quién va a administrar su costo? La transferencia. ¿Qué se va a hacer con el dinero del parqueo? ¿Quién lo va a administrar? ¿El síndico o el gobierno central? Dice, porque yo fui que lo hice el parqueo. Ese es otro tema. O sea, yo te pregunto, ¿y el terreno de quién es? Y la grande transferencia a las afueras de las ciudades. Por ejemplo, nosotros tenemos un gran problema. Jaina es una ciudad dormitorio, San Cristóbal es una ciudad dormitorio. ¿Dónde está el metro? Nosotros hemos dicho aquí, y vuelvo a repetir, no se puede administrar el Gran Santo Domingo incluyendo San Cristóbal. No se puede. Porque no, ni los minas también. No, es que parte integral del Gran Santo Domingo, San Cristóbal está a 7 minutos la ciudad de Santo Domingo. Y Villamella también, todo eso. Pero mire un dato, el presidente anuncia la circunvalación de San Francisco de Macorís y la de San Francisco. Pero ¿qué pasa? La circunvalación de Santo Domingo no está terminada. No está terminada. Pero esta fase está bien adelantado. No, ya está es un hecho. Lo que nosotros estamos diciendo es que tiene que haber políticas públicas que te garanticen a ti, no la improvisación, sino la programación que hacía un estadista. Cuando tú tomas la circunvalación de Santo Domingo, tú vas a ver cómo esta ciudad ya no, o sea, tiene el espacio hacia donde va a crecer la ciudad, porque te va a dar de aquel lado y va a tener la vía de comunicación. Es verdad. Va a estar a 2 minutos, 15 minutos de San Cristóbal, del centro de la ciudad, pero tú vas a estar también pegadito del este. Es correcto. Todo eso tenemos que verlo como de una manera parte integral, totalmente porque cuando él dice, mira, aquí hay esto y ponimos el 911 en la Santo Domingo, y aquí le estoy dando el servicio al 40% de la población. Pero eso le está diciendo a ti
que el 40% de la población nacional está concentrada ahí. Sí, no, pero espérate, déjame defenderlo un poquito en el tema del 911. Yo sé que vamos ya a comerciales, un momentito, Carolina. Mira qué pasa, la primera llamada que se produjo un sistema de emergencia fue en el año 1937, en Inglaterra. Oigan bien, país del primer mundo. Luego, el segundo país que implementó esto fue en el año 1969, Estados Unidos. Creo que en Memphis o en Tennessee, no recuerdo, que alguien llamó al 911. Entonces, mira, 1937, 1969, 2014, que fue cuando nosotros empezamos. Mira toda la distancia que nosotros tenemos. Yo pienso que el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo a la cabeza, ha hecho mucho con el 911. Y ya estamos hablando de Santiago. Él dijo un aspiracional de que para el 2020 la cobertura del 911 sea nacional. Yo estoy de acuerdo con él ahí y hay que ser justo en que es un atraso histórico que no hemos cumplido esa cuota. Porque la República Dominicana se subió tarde al tema de la tecnología. Acuérdense que el muro de Berlín cayó en el año 1989 y nosotros nunca fuimos un país tecnológico. Cuando yo escucho al presidente que dice, y qué bueno que lo está haciendo, de que estamos ahora cambiando la pizarra por el computador, con todo respeto, es un discurso del 2000. Sí. Es un discurso del 2000. Y en el caso de los Estados Unidos, que hay nativos digitales de la década de los años 60, es un discurso de los 80. Porque las computadoras llegaron a las aulas de los Estados Unidos en la década del 60, que eran grandes ordenadores que tenían que estar en un solo cuarto porque eran muy grandes. Y los estudiantes todos se trasladaban a esa computadora hasta que se personalizó. O sea que yo pienso que con respecto a 911, vamos bien, es cuestión de seguir creciendo. Lo que tiene que haber es un enfoque drástico, arbitrario, del taller de la República Digital que se llama Parque Cibernético. Si nosotros no sembramos el país de parque cibernético, República Digital va a ser muy caro y va a ser muy inviable. Yo estoy de acuerdo contigo. Demasiado costoso traer toda esa computadora. Taiwán construye su tecnología y si nosotros tenemos... Sí, pero Taiwán tiene su Silicon Valley en Taipei. Lo que estoy diciendo, que estoy de acuerdo contigo, en que nosotros comencemos un proceso de construcción de tecnología si tenemos los técnicos. Yo, de todas maneras, hay dos cosas que hay que reconocerse al presidente Danilo Medina. Su autoridad del presupuesto como forma de promover proyectos y programas. Danilo ha demostrado que con poco se puede hacer muchísimas cosas. Del derroche este gobierno no ha sido acusado porque ha hecho una infraestructura, él no se había comprometido con infraestructura, ha hecho una buena infraestructura y ese tipo de programas como el 911 y el tema del financiamiento, Pablo, Felipe, aguántate. Este es el gobierno que más alto presupuesto ha tenido. Pero sí, pero ha tenido alto presupuesto. Pero es que ha habido un crecimiento también de la actividad económica. Su inversión en aumento de salario y construcción, y inversión en programas, tienen una expectativa de crecimiento muy formidable. Vamos a los comerciales. Vamos a los comerciales. Cuando regresemos, mucho más del discurso del presidente Danilo Medina, porque hay muchísimas áreas más que tenemos también que enfocar. El tema del turismo también, estamos hablando 6 y pico de millones de turistas durante el año 2017. El tema de los drones vigilando la frontera también, aunque como Waldi habla, el discurso no expresó el tema de qué hacer con los ilegales que ya están acá. Regresamos con más contenidos. La Universidad Cela Internacional de los Estados Unidos entregó un doctorado honoris causa en Administración Política y Ética al director del Instituto Antillanista, político, historiador y funcionario público Jorge Zorrilla Osuna por la alta calificación de su libro Gregorio Luperón, Padre de la Segunda República. El doctorado fue entregado por John Paulino, decano de la Facultad de Conserjería Cristiana de la Universidad con asiento en Nueva York, y en el evento Osuna agradeció la distinción, sobre todo al rector de Cela Internacional, Dr. Gabriel Cost, por haber aquilatado los aportes intelectuales y profesionales y de manera puntual la evaluación que hizo del libro Gregorio Luperón, Padre de la Segunda República. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Nuestras oficinas cubren todo el territorio nacional para brindarte un mejor servicio. En la ARL trabajamos por tu seguridad.
Administradora de Riesgos Laborales. Prevé, protégete, reporta. Jetset, el centro de eventos de mayor prestigio en el Caribe, en la celebración de su mes aniversario, presenta una noche especial para el merengue y la música urbana. En vivo con todos sus éxitos, el gigante del merengue, Eddie Herrera. Y junto a él, el babyface de la música urbana, Mark B. Este lunes 26 en la más internacional, el merengue romántico de Eddie Herrera y la música urbana de Mark B. Una fiesta que no te debes perder este lunes 26 en Jetset. Información 809-535-4145. Nuestra próxima atracción, Fernando Villalona y Toño Rosario. Todo comienza con nosotros. Tropigas, el gas de los dominicanos. Telenoche está en los Estados Unidos. Sigue nuestras transmisiones en vivo por TV Quisqueya para New York, New Jersey y Connecticut en el canal 1096 de Optimum y para todo Estados Unidos a través de Slim TV. Bueno, hermanos Félix y Waldy, yo pienso que hay demasiados aspectos concentrados en el discurso del presidente que una hora es muy poco para poder ponderarlo. Yo pienso que ya mañana en su performance de los miércoles, el hermano José va a abordar otros temas. Un discurso de 2 horas y 32 minutos. Exactamente, o sea, 2 horas y 32 no lo podemos reducir. Es que como hablamos, un discurso muy técnico de detalles. Mira, 6.2 millones de turistas durante el año 2017, ya eso hay muy poco que explicarle, porque teníamos 5 millones y pico en el 16, estamos hablando de 1 millón y pico en la Pablo, te quiero preguntar, ¿como turistas se consideran los dominicanos que regresan? No se ¿Hay una relación de turista y pasajero de avión? No, claro, el que regresa no es un turista, pero sí se ve como persona que cruzó por el aeropuerto. El que entra y sale. Entra y sale. Y entonces eso tiene un impacto en las tasas impositivas del pasaje. Porque los pasajes, pon tú que el gobierno diga, hay una gracia, todo dominicano que entre la maleta es gratis. Eso en cuanto al gobierno. Pero el pasaje que tú compras tiene una tasa aeroportuaria que eso el gobierno no puede decir te lo voy a quitar. Pero mira, eso que tú dices, porque Pablo, eso forma parte de un acuerdo con las aerolíneas a nivel internacional. Nosotros somos una potencia en el Caribe, un país de 7 millones de pasajeros. Sí, pero óyeme qué es lo que pasa. No de pasajeros, de turistas. Óigame a mí lo que pero yo estoy diciendo. Pero espérate, para que tú partas de una base cierta. Sí. 6.2 millones de turistas, significa extranjeros que vinieron a pernoctar a la República Dominicana entre una noche o 20 días. Esos son turistas. Claro. Entonces tú le agregas un porcentaje. De 1 millón y pico de dominicanos que tú estás hablando de 7, 8 millones de pasajeros. Eso es correcto. De un país. Sí, pero una cosa es pasajero y otra cosa es turista. Pero escúchame, porque si el pasajero que viene, por ejemplo, un primo tuyo que venga de New Jersey o que venga de España, se va a quedar en la casa de Félix Rodríguez. Y al quedarse en la casa de Félix Rodríguez o en la casa de Pablo Ron, no impacta la economía. A menos que ese primo de Félix Rodríguez vaya a visitarte a la casa, pero diga, está bien, te voy a visitar, pero me quedo en el Jaragua. Entiendo. Entonces ahí sí se convierte en que ese que vino se comporta como un turista. Exacto. Pero yo lo que pienso es, además acuérdate que el año tras año el gobierno aumenta el trabajo en los aeropuertos, pero disminuye sus ingresos, porque el gobierno dicta una gracia para que los productos que los dominicanos entren no le cobren determinada tasa impositiva. En determinado periodo. O sea que se trabaja mucho más, que es igual que el contrasentido del tema del peaje, de no cobrar peaje en Semana Santa cuando más trabajo hay en defensa civil. Es un contrasentido, ¿eh? Al contrario, el peaje en Semana Santa debería costar el doble. Eso es lo que digo yo responsablemente, sin contradecirle a ustedes. Pero bueno, 6.2 millones de turistas, estoy abriendo aquí la pantalla, eso es bueno.
500,000 de inscritos en el AR Senasa, adicionales a los que ya están inscritos. Pero solamente cotiza 1 millón. 1 millón, sí. O sea, que tú tienes 4 millones que son subsidiados. Que son una carga, sí. Lo que pasa es que eso tiene que ver, como siempre hablamos de políticas transversales, en que los subsidiados salgan del nivel de pobreza y que puedan ser sujetos de una persecución económica para que paguen parte de ese Senasa. No, es que tú desde que comienzas a trabajar, inmediatamente, automáticamente te pagas. Entra a la seguridad. Y ahí la preocupación es que como nosotros estamos sacando gente de la pobreza, pero estamos aumentando lo que estamos subsidiando en parte fundamental como la salud. Ahora, yo sigo insistiendo, la sentencia del TC ahora sobre la obligación de que los empleados públicos vayan a Senasa, eso va a haber que verlo en función de los impactos que va a tener. Porque que va a tener 200 y pico de mil contribuyentes, más los familiares de esos contribuyentes. O sea, que tú pudieras estar hablando de cerca de 2 millones y pico de personas, más el millón que hay, va a tener 3 millones, cotizando al Senasa. Mira, eso tiene una característica y un impacto. Yo decía el otro día que una de las fortalezas que tiene el Senasa es que el Senasa convierte los hospitales en clínicas. Es así. ¿Por qué lo explico? Porque cuando un asegurado del Senasa va a un hospital, el Senasa como seguro le paga al hospital. ¿Me explico? Sí, o sea, tú conviertes al seguro del Estado en un seguro que el Estado se beneficia, que se convierte en un círculo. Ahora, eso pudiera ser así también con los seguros privados en la medida en que el gobierno mejore las condiciones hospitalarias. Si Danilo logra mejorar las condiciones de salud de esos 53 hospitales, como lo es la Plaza de la Salud, aunque tengo un consejo, y lo hace igual con la Plaza Sanitaria de la Salud, el NEI Arealora, nosotros tendríamos una salud que en vez de que el gobierno tenga un gasto excesivo, en el futuro poder tener mejor calidad con el presupuesto que tenemos. O sea que eso pudiera ser muy positivo siempre y cuando los funcionarios y el personal actúen con delicadeza y capacidad. Totalmente de acuerdo. El otro aspecto que yo pienso que es importante es la reducción de la tasa del crimen en la República Dominicana. Él te presentó una tabla comparativa de las estadísticas del crimen durante 2015, 16 y 17, una reducción importante. Él dice, si me preguntan si es una reducción importante del crimen en República Dominicana, yo respondería seguro que sí. Él se limitó a los homicidios. Sí, por eso. Pero si me preguntan si estoy satisfecho con esta reducción, le diría seguro que no. ¿Cuál es el problema de lo que estamos viendo aquí? Aquí volvemos a cruzar de manera transversal este tema, porque hay países europeos donde hay una población 3 veces más grande que esta, y sin embargo estamos hablando del índice de criminalidad mucho más bajo que el que tenemos acá. Claro que sí. Estamos hablando de incidentes menores. Y eso tiene que ver con alcanzar el estado del bienestar, esto tiene que ver con mayor educación del ciudadano y acceso a los bienes de la producción y de la cultura también. Las comunidades de República Dominicana, muchas comunidades remotas, están muy hacinadas todavía, donde hay grandes conglomeraciones de individuos y hay mucha gente al mediodía, marginalidad total, mucha gente todavía al mediodía sin camisa jugando dominó en una esquina. Entonces, el acceso al bien cultural, el acceso al bien económico, el acceso a la producción, el acceso a la mejoría de las condiciones de vida y al ambiente, y que tú te puedas trasladar del punto A al punto B, eso es fundamental para que pueda haber desarrollo. Si tú me dijeras que República Dominicana, por ejemplo, un país tan pequeño, tuviera un tren que vaya de aquí a Pedernales, y que vaya de aquí a Montecristi, y que vaya de aquí a Sabana Grande de Boyá, donde la gente de repente de Sabana Grande de Boyá vaya un fin de semana a Montecristi a ver cosas y a cambiar el ambiente, estamos hablando de que estamos integrándonos. En la medida en que tú estás en un claustro, ¿cómo te digo?, en un gueto, con menos oportunidades, las condiciones de violencia tienen necesariamente que reproducirse. Pero es que la marginalidad, Margarita decía el otro día que nosotros estamos trabajando a que el 2030 eliminemos el hambre. Todavía nosotros estamos hablando de un país literalmente que, como tú dices, pasa hambre, que está excluido y que vive mucha gente en los niveles de marginalidad. Pero el hambre tú la puedes eliminar antes del 30 si haces lo que siempre hemos dicho. Está bien, pero eso que tú dices es una realidad. Porque conectando el tema de transporte, ¿qué decíamos el otro día? Decíamos que una pequeña comunidad lo que hay que urbanizarla, que lo tenga todo. Tú siempre has hablado aquí de la pequeña ciudad donde está el Salón de la Fama de Cooperstown. Claro, eso se llama y tú dices, Cooperstown. Es pequeño, pero lo tiene todo, y lo ha dicho José. Entonces nosotros, eso que Danilo Medina admitió algo muy importante.
que fue el tema de las drogas, cuando él dijo este gobierno también va a perseguir el microtráfico y la gente que encabeza eso, por los efectos que tiene la violencia. Ahora, vean una cosa que yo quiero que ustedes tengan bien claro. Nosotros no nos podemos desarrollar, como dice Pablo, mientras nosotros tengamos un país que crece totalmente económicamente, una clase media, con la diferencia de una clase muy pobre y esa clase pobre no tenga acceso a nada. Bueno, y esté excluida, esté lejos. Lo que pasa si no logramos acercarla, no conocerán los beneficios. Lo que pasa es que hemos hablado de la educación sexual y de la planificación familiar. Es un tema muy el presidente limita la criminalidad a pérdida de vida y no toma en cuenta la otra criminalidad. Por ejemplo, ahí no está contado la cantidad de asaltos cuando quitaron el celular al tipo que fue y le robaron su vehículo. Y eso es también inseguridad. Claro. Y eso también son crímenes. Entonces, para mí, hasta el robo sin violencia, porque si tú entras en un almacén, aunque no haya gente y te lleva la mercancía... Como el tema era homicidio, el presidente lo limitó a la cantidad y a la estadística. Aquí pasó lamentablemente lo que hemos dicho, se nos acabó el tiempo. El hermano José La Luz, mañana en su performance, yo sé que va a ser un amplio debate sobre este particular, y el próximo viernes entonces en el observatorio continuaremos la parte que corresponde al resto del análisis. Yo felicitar al presidente de la República. Yo creo que Danilo Medina yo creo que sí. Ha dedicado su tiempo y ha sido un gran presidente. Así es. Bueno, se acaba el tiempo. Hermano Waldy Taveras, muchas gracias. Hermano Félix Rodríguez, Carolina Rodríguez, gracias por el soporte de la producción.